Hola, mi nombre es Víctor Manuel, estudiante de la licenciatura en cirujano dentista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Hoy, por parte de la materia Propiedad Intelectual, voy a estar hablando sobre los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. Para comenzar este tema, vamos a hablar sobre lo que es la divulgación. Este lo podemos encontrar en el título 2, capítulo 1 de la Ley Federal de Derechos de Autor, específicamente en el artículo 16, que nos habla que la divulgación es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Asimismo, dentro del artículo 16 encontramos conceptos que se relacionan con lo que es la divulgación. Para empezar, tenemos la publicación, que esta es la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente. Enseguida tenemos la comunicación pública. Este es el acto mediante el cual la obra se pone al alcance general por cualquier procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares por medios alámbricos o inalámbricos. Después tenemos la ejecución o representación pública, que esta es la presentación de una obra por cualquier medio a oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo social. Después tenemos la distribución al público. Esta es puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y en general cualquier otra forma. Y para finalizar tenemos la reproducción. Esta se define como la realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos. Para entender un poco más lo que es la divulgación, en la Ley Federal del Derecho de Autor tenemos el artículo 21, que también nos dice que los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita. Y el artículo 27, que nos dice que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares efectuadas por cualquier medio. Terminando el tema de divulgación, ahora vamos a pasar a cómo plasmarlos en un medio físico. Para este punto también nos va a ayudar el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho del Autor, donde nos da una serie de medios por los cuales el autor va a dar a conocer su obra, que entre los que se encuentran impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otros similares. Como penúltimo tema nos encontramos con la curación de los derechos del autor. En el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho al Autor nos dice que los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se continuarán a partir de la muerte del último y 100 años después de divulgadas. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará a dominio público. Como último punto veremos la posibilidad de heredar los derechos de autor. Los derechos de autor claro que se pueden heredar, siempre y cuando se respeten algunos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, como por ejemplo el artículo 30, que lo podemos encontrar en el título 3 de la Transmisión de los Derechos Patrimoniales, capítulo 1, Disposiciones Generales. El artículo 30 nos dice que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivas. Otro de los artículos que nos habla sobre la herencia de los derechos de autor es el artículo número 33, que nos dice que a falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años y solo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique. Uno de los ejemplos de obra que pasa este año a dominio público tenemos a Mickey Mouse en su versión del corto Steamboat Willie. Igualmente en la cinematografía, una obra emblemática del cine mudo llamada The Circus, comedia en la que Charlie Chaplin se llevó el Oscar honorífico por protagonizar, escribir, dirigir y producir el trabajo fílmico.
Estos son algunos ejemplos de obras que, según los términos del artículo 29, ya pasarán a dominio público. Y así doy por terminado los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor.